Buenas tardes, vamos a hablar del riesgo biológico, pero antes de hablar del riesgo biológico vamos a hablar de higiene industrial. ¿Qué es la higiene industrial? Es el conjunto de actividades destinadas a controlar los riesgos ambientales como biológicos, físicos y químicos que pueden afectar la salud del trabajador. Teniendo en cuenta, en este capítulo vamos a hablar de riesgo biológico, vamos a ver su definición. Surge de la exposición a microorganismos que pueden causar enfermedades laborales. ¿Cuáles son las clases de riesgo biológico que existen a nivel laboral? Existen bacterias, virus, hongos, parásitos y riquecias, entre otros. Las bacterias son un microorganismo unicelular que puede provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacción en los seres vivos o materias orgánicas. Los virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos, infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias. Están los hongos. Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y de los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. Los parásitos. Los parásitos es la relación que se establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales. En esta relación se distinguen dos factores biológicos, el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie a la que se le denomina huésped. Las riquecias es un organismo, concretamente una bacteria, que se transmite a través de los ácaros, los piojos, las pulgas o las garrapatas. Todos estos riesgos biológicos tienen presencia en muchos sectores económicos, en el sector salud, en el sector de agricultura, en el sector minero, en el sector de higiene y sanitización, en nuestros trabajadores de servicios generales. Hay muchas vías de transmisión. Entre estas vías de transmisión están la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía sanguínea y la vía dérmica. A nivel de la vía respiratoria, por esta vía penetran los agentes y sus productos que se encuentran en forma de bioaerosoles. A nivel digestivo, se presentan por ingestión accidental al pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en un lugar de trabajo donde exista el riesgo biológico. A nivel sanguíneo, como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Y a nivel dérmico se presenta por contacto con la piel sin provocar alteraciones en ella, pasando a la sangre a todo el organismo. Una vez el riesgo biológico pasa la barrera de la piel, pasa al torrente sanguíneo y así es como se contamina todo el cuerpo. ¿Cómo controlar estos riesgos? Existen unas medidas de control y ahora estamos hablando mucho de la jerarquía de controles. Siempre debemos intervenir directamente en la raíz del peligro. Vamos a hablar que la jerarquía de controles se determina de la siguiente manera. Eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, control de ingeniería, control administrativo, de señalización y por último el equipo de protección personal. Siempre el control va orientado a la fuente, al medio y por último a nuestro trabajador. ¿Qué es lo que se busca con las medidas de control? Buscar el más efectivo. Veamos un ejemplo en riesgo biológico. Vamos a eliminar el riesgo. Si estamos trabajando con unos contaminantes biológicos, vamos a analizar si es necesario trabajar con esos contaminantes biológicos. Si no es necesario que el proceso requiera de esos agentes biológicos,
vamos a eliminarlos del proceso. Si es necesario dentro del proceso tener un contaminante biológico, podemos sustituirlo por otro contaminante u otro riesgo que sea menos peligroso. Si no lo podemos sustituir, hablamos de un control de ingeniería. Cuando hablamos de control de ingeniería es que intervenimos en el medio. Colocamos sistemas de ventilación, colocamos controles directos en los equipos que se utilicen. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una aguja para tomar una muestra, cuando vayamos a disponer de la aguja, tenemos que utilizar una cajita que se llama guardián. Y en el guardián guardamos la aguja que ya se ha usado. A nivel de control de ingeniería, siempre uno busca intervenir en la fuente o en el medio. Un cuarto control es el administrativo o la misma señalización. En control administrativo tenemos la definición de procedimientos que establecen las normas de seguridad para poder realizar una tarea. Y la parte de señalización es advertir siempre el riesgo donde se esté presentando y las medidas de control que vamos a implementar. Y por último ya intervenimos en el trabajador, en donde disponemos del equipo de protección personal para protegerlo a él. Depende también la cantidad de riesgo existente en el medio, el tiempo de exposición y las actividades que realice el trabajador. Todos nuestros controles siempre debemos buscar que sean efectivos para lograr minimizar la presencia de enfermedades laborales o accidentes de trabajo.